Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos una vez más a través de estos medios, hermanos. Gracias sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso, porque en su misericordia Él nos concede una vez más, hermanos, alabarle, adorarle, estar en su presencia, hermanos. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos da. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque nos has guardado, nos has honrado con tu presencia hasta esta hora, hasta este día, Señor. Gracias, Señor. Estamos iniciando el mes de julio, Señor, con tu ayuda, con tu misericordia, Padre. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada uno de los que están viendo esta transmisión, te pido una bendición especial. Y en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu trono, Señor, confiados, Padre, de que tú nos estás escuchando, de que tú estás presente, Señor, de que tu Espíritu Santo está aquí, Señor, y queremos honrarte, darte honra, gloria y alabanza, Señor. Y también queremos pedirte que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones nuestras iniquidades, Señor, que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono de gracia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 51. La palabra de Dios siempre es buena, hermanos, es nuestro alimento y sabemos que en Dios siempre tenemos, siempre en su palabra siempre encontramos, hermanos, lo que necesita nuestra vida. Dice así el Salmo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? El Señor nos dice en esta parte de la Biblia que este salmo lo escribió David, hermanos, cuando él se sentía, pues, que había pecado delante del Señor y le suplicaba, ¿verdad?, que lo limpiara. Y en el último versículo que leímos, hermanos, dice así: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor y a pedirle que Él nos limpie, nosotros vamos a reconocer en esta hora que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe y que nosotros no podemos esconder nada, nada de lo que tenemos dentro de nosotros.
y vamos a suplicarle, ¿verdad? En esta hora que nos limpie. Dice este canto, conozco que todo lo puedes, que todo lo puedes y que todo lo sabes. Alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Qué hermosa alabanza, hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad de elevar nuestra voz y de reconocer cuán grande es Él y qué cosas maravillosas ha hecho por nosotros. Ahora, hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor una vez más, hermanos, con todo nuestro corazón y vamos a decirle cuánto,
Vamos a fijar nuestros ojos en Cristo, hermanos. Estando nuestros ojos puestos en Él, podremos avanzar. Podremos también animarnos, hermanos, porque Él es perfecto, Él es bueno, Él nunca nos ha dejado, ni nos dejará, ni nos desamparará. Alabemos a nuestro Señor. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Más faltará su promesa. El Hijo contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Así es, hermanos, lo terrenal, dice este canto, es pasajero, pero si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo, hermanos, todo. Jesucristo siempre va a bastar para nosotros en todo, hermanos. Si lo tenemos a nuestro lado y de nuestro favor, podremos avanzar, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor con este canto. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber
su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, hermanos, si Jesucristo está con nosotros, Él nos basta, hermanos, para poder estar en paz. No tenemos que estar pues tristes, desanimados, hermanos. El Señor está con nosotros. Hemos visto a través de estos tiempos, hermanos, que pues muchas veces hemos estado desanimados, tristes, acongojados, hermanos, pero el Señor en su palabra siempre nos anima, siempre su Espíritu Santo nos está fortaleciendo, nos está llevando a conocerle más, hermanos. Yo los invito a que no dejemos de orar, no dejemos de leer nuestra palabra, hermanos, porque a través de la palabra de Dios encontramos mucha fuerza, mucha edificación, hermanos. Y a veces nosotros, si estamos tristes, el Señor nos anima, si nos sentimos solos, hermanos, Él está con nosotros y siempre nos hace saber que Él está con nosotros. Y le damos gracias a Dios por su palabra, por su misericordia. Y en esta hora, hermanos, les invito a que permanezcan listos para escuchar la palabra de Dios. Es nuestro alimento, hermanos. Vamos a escucharlo con todo nuestro corazón y que el Señor nos hable en esta tarde lo que nuestros corazones están necesitando, hermanos, y lo que nos haga falta, que el Señor nos llene nuestro corazón y que nuestro espíritu, hermanos, esté confiado siempre en Él, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que les guarde. Les envío un fuerte abrazo y pues ya los extrañamos, hermanos, ya necesitamos vernos y pues que el Señor guarde sus... Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que nos permite compartir la palabra una vez más. Y vamos a considerar esta noche Esdras capítulo 10. Y muchas de nuestras Biblias tienen como título Expulsión de las mujeres extranjeras. La mayoría de las Biblias así ponen este título en el capítulo número 10. Entonces, pues vamos a primeramente a orar para pedirle al Señor que Él nos hable en esta noche y a través del consejo de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque has sido fiel hasta este día y no nos ha faltado ni una de tus misericordias, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que nuestro corazón se abra, Señor, a la palabra, al consejo tuyo, que sea como una tierra fértil donde cae tu palabra como una semilla, Señor, y produce cambios efectivos en cada una de nuestras vidas, Dios. Usa mi vida, Padre, y dame la palabra para la iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo me unja y me ayude, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer de los versículos, aquí en el capítulo 10, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme tu palabra. Y bueno, hermanos, este capítulo 10 es un capítulo muy hermoso porque tiene grandes enseñanzas para la iglesia, para nuestras vidas, y básicamente nos muestra el circuito correcto cuando son asuntos del pecado. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios, que hemos pasado de muerte a vida, que Dios nos ha otorgado una salvación que Él pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha otorgado esa salvación, pero también entendemos y sabemos que aún seguimos cometiendo pecados, hermanos. No quiero decir la palabra errores, quiero decir la palabra pecados. A veces
y nos dejamos que el pecado seduzca nuestras vidas, caemos en la tentación y somos presa de la trampa del pecado. Entonces, lo que aprendemos en este capítulo 10 es que hay un camino para la corrección del pecado. Y nosotros vamos a ver un circuito que lleva 3 pasos y que es el pecado se confronta, el pecado se reconoce y se confiesa y el pecado se corrige. Entonces, aquí en lo que acabamos de leer, estos 3 versículos, vemos un discurso que es concreto y puntual, donde Esdras es muy preciso en señalar el pecado y lo que se tiene que hacer. Hay un llamado a corregir el pecado. Muchas veces Dios nos habla, hermanos, nos habla, como hemos visto a través de esta historia, cómo Dios habló a este pueblo, cómo ellos habían olvidado la palabra, pero se les volvió a presentar la palabra, y en ese acto de ser expuestos a la palabra de Dios, ahí entonces ellos fueron confrontados con sus pecados que habían cometido. Y eso pues es lo que pasa con nosotros también, los creyentes, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra y Él es muy claro a nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces nosotros sabemos y reconocemos que esa palabra no es buena para el hermano, sino es buena para nosotros, ¿verdad? Que esa palabra que se está exponiendo, Dios la envió para nosotros. Y que Dios nos está llamando la atención, ¿verdad? Para que corrijamos. Entonces, aquí en el versículo 10, y en su parte A, le voy a volver a dar lectura, dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. Así de simple, ¿verdad? Así tal cual es. Entonces nosotros aquí encontramos una confrontación, ¿verdad? Ese hombre que lleva una vida activa, una vida de que trabaja, una vida de que está en conflictos, pero que en un momento hay que detenerlo y decirle: tú has pecado, ¿sí? Entonces, Dios así nos habla a nosotros, hermanos, y la palabra, a veces Dios nos la da a través del predicador, a través de los hermanos, o a través inclusive de la misma lectura de la escritura, ¿verdad? Somos expuestos a la palabra y muchas veces, de acuerdo a nuestra necesidad, Dios nos consuela a través de su palabra, Dios nos guía para tomar decisiones correctas, Dios nos instruye en cómo debemos de vivir y cómo debemos desarrollar nuestra vida ahora que le conocemos. Pero también la palabra tiene el propósito de corregirnos, ¿verdad? De exhortarnos, de confrontarnos, para que nosotros corrijamos nuestros caminos y llevemos una vida que agrade a Dios y que glorifique su nombre. El Salmo 139 en su versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, nosotros debemos de tener esta constante anhelo de nuestro corazón de que Dios nos examine, ¿verdad? Y que si nosotros estamos cometiendo pecado o estamos caminando por donde Dios no quiere, estamos llevando una vida que a Dios no le agrada, que Él nos hable, ¿no? Es lo que dice el salmista: examíname, y si mis caminos son caminos de perversidad, guíame por el camino eterno. Cuando Dios nos habla puntualmente, nos dice, como a David cuando envía al profeta y le cuenta aquella historia de una injusticia, y David, muy enojado, le dice: esa persona merece ser castigada, esa persona es injusta, esa persona hay que aplicarle la ley. Y el profeta le dice:
tú eres ese hombre, ¿verdad? Entonces la palabra, así es, hermanos, nos confronta y nos dice, tú eres el que ha pecado, tú eres el que está llevando caminos que no me agradan. Así Dios nos habla, ¿verdad? Por eso vemos que la palabra de Esdras es muy concreta. Vosotros habéis pecado. Esa es la confrontación que Dios a veces tiene con nosotros acerca de nuestro pecado, ¿sí? Luego entonces vemos en este mismo versículo 10, pero en su parte B, que Dios siempre nos va a dar el nombre del pecado que hemos cometido, ¿verdad? Dice aquí, después de la coma, dice, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. O sea, el pecado siempre tiene un nombre, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de este pueblo, el pecado era haber tomado mujeres extranjeras y que la ley les decía que Dios no quería que ellos hicieran eso. Dios lo había prohibido. A veces el pecado tendrá el nombre de tú estás adulterando, o tú eres un hipócrita, o tú eres un mentiroso, o tú eres un borracho. ¿Y cuántos pecados nosotros estaremos cometiendo, hermanos? Y que Dios nos habla y nos dice, este es tu pecado. Y el pecado tiene nombre, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, el mandamiento era no tomar mujeres extranjeras. Y esto tenía un propósito y una razón por la cual Dios les decía no tomen mujeres extranjeras. Y era porque al relacionarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios, estas mujeres iban a contaminar al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas mujeres iban a traer su paganismo, estas mujeres iban a traer sus hechicerías, sus costumbres que eran abominables, su idolatría, y tarde o temprano los judíos iban a terminar practicando todas esas abominaciones que no honraban el nombre de Dios. Y en la historia de Israel vemos que esto sí era así. Cuando ellos se mezclaban con con mujeres que no eran del pueblo, tenemos el caso de Salomón, ¿verdad? Con tantas mujeres que él trajo que se casó y que tuvo harem. Pero después vemos que el pueblo pues tenía altares a dioses, que había ya paganismo, que ya había hechicería, porque estas mujeres querían seguir practicando sus costumbres. Y entonces, hermanos, esa era la razón por la cual Dios les decía, esto no lo hagas. Hoy día nosotros también tenemos estas ordenanzas, ¿verdad? Y estos consejos para nuestros jóvenes casaderos. Y a ellos se les aconseja que busquen pareja dentro del mismo pueblo de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Y el consejo que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y vemos que la palabra es muy clara, ¿verdad? Muy clara. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ya estamos en luz. Es decir, nuestra vida estaba en oscuridad, en nuestros pecados, y Dios nos sacó de un mundo pecaminoso, ¿verdad? Nos sacó, nos limpió, nos puso nombre nuevo, nos limpió, y ahora somos parte del pueblo de Dios. Y entonces ahora dice que nosotros ya estamos en la justicia, ¿verdad? Que nosotros ya estamos en la luz. Dice, ¿qué comunión tiene esto que Dios ha hecho contigo con aquello de donde Él te sacó? ¿No? Entonces por eso dice, el consejo es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y realmente nosotros hemos visto que como las matemáticas así tan exacto,
exactas y precisas, ¿verdad? Que 1 más 2 son 3, o sea, se cumple siempre. Y hemos visto que esta palabra se cumple en las vidas. Cuando hemos visto a algunos jóvenes o jovencitas que se casan con personas que no aman a Dios, pues muchas veces su vida se convierte en un caos. Y hay muchas cosas que pasan en la vida de un matrimonio mixto, ¿no? Digamos un matrimonio mixto en este sentido. También hemos visto, y es verdad, porque sabemos que muchos también que se han casado con inconversos, pues con el tiempo se llegan a convertir el cónyuge, ¿no? Y eso es una gran bendición de Dios, pero también reconocemos que es un camino más largo y más difícil, más de oración, más de ayuno, tal vez un camino de lágrimas, y los que han vivido estas cosas saben de qué se está hablando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar el consejo de la Escritura que dice, no os unáis en yugo desigual. Ese es el consejo de la Escritura. Luego también, hermanos, nosotros también sabemos y entendemos, y la misma Escritura ahorita vamos a ver, que algunos conocen al Señor ya casado, ¿verdad? Y que el cónyuge, alguno de los dos cónyuges empieza a asistir a la iglesia, entrega su corazón al Señor, y Dios lo toca, lo transforma y se convierte en un hijo de Él, pero su cónyuge muchas veces no quiere nada con el Evangelio. Su corazón es duro y no ha llegado su momento de entender el Evangelio, ¿verdad? Pero también la palabra nos da consejo, un consejo muy puntual acerca de estas situaciones, y eso lo encontramos en la primera epístola a Corintios, en su capítulo 7. Vamos a leerlo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 7. Aquí en el versículo 10 dice así: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Miren qué interesante es este consejo, ¿verdad? Que si de un matrimonio uno ha conocido al Señor, no se le pide que deje a su esposo o su esposa, a diferencia de lo que estamos viendo en Esdras, y yo lo voy a explicar en un momento. Entonces, luego también vemos en el versículo 11, dice así: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es el consejo de la Escritura, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué? Porque ahí hay bendición, como vemos en el versículo 16, que dice así: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, este es el consejo para alguien que ya está casado, que viene a Cristo y que su cónyuge no quiere venir a Cristo, ¿verdad? Por lo menos no en ese momento. Pero el consejo es que no lo deje, sino que se quede con su esposa, su esposo, que lo ame y que con su testimonio, ¿verdad? Él le va a ir compartiendo el Evangelio a través de su vida renovada, de los cambios que Dios ha hecho en su vida. Y también hemos visto que esta palabra se cumple en muchas hermanas, muchos hermanos que han dado testimonio cómo con el tiempo Dios tiene esta gracia, esta misericordia para rescatar al cónyuge, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia con el caso de Esdras? Bueno, y nosotros siempre cuando leemos la palabra siempre tenemos que considerar que hay situaciones que son locales, es una exhortación local, y este es el caso de Esdras. Lo que estaba pasando aquí en estos versículos y en esta ocasión y esta indicación, este llamado, es un llamado muy particular para esta situación específica, ¿verdad? Que estamos viendo.
en el sentido específico para ellos, pero también es un llamado general para nosotros, como lo estamos viendo aquí mismo, ¿verdad? Que el pecado se confronta, el pecado se confiesa y el pecado se corrige. Esa es la enseñanza que nosotros encontramos en Esdras, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que vamos a encontrar ahora, ya regresándonos una vez más a Esdras, es que este pecado que se ha confrontado se reconoce de parte del pueblo, y entonces el pueblo, ya que lo ha reconocido, es capaz de confesar su pecado. Aquí, regresando al capítulo 10, vemos en el versículo 2, en la parte B, la parte que nosotros llamamos B, que a veces un versículo lo dividimos en parte A y parte B. En la parte B, nosotros vamos a ver que el mismo pueblo ha entendido y reconocido su pecado y es capaz de confesarlo. Y dice así: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos han recibido la exhortación y han reconocido que ellos tienen este pecado, que hay un pecado que ofende a Dios, y lo han confesado, pero saben de ese Dios de misericordia y gracia que les dice: corrige tu pecado y quédate aquí, ¿verdad? No te vayas, no te desecho, solo corrige tu pecado. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Y esta, les digo, es una enseñanza general, universal para nosotros, hermanos, porque nosotros también nos tenemos que colocar en esta situación cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad? Cuando Dios nos ha revelado nuestro pecado, el nombre de nuestro pecado. Nosotros debemos reconocer, ¿verdad? No defendernos y decir: no, yo no soy tan mentiroso, o solo son mentiras blancas, o yo no soy tan malvado, tan egoísta, tan celoso, o yo no tomo tanto, nomás una copita de vez en cuando. O sea, no, sino que nosotros debemos de reconocer y aceptar, ¿verdad? Sí, Señor, yo he pecado contra ti, yo he hecho esto, o continuamente hago esto y te he ofendido, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, ¿cómo dice Primera de Juan 1:9? Vamos a ver, primera epístola de Juan, en su versículo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren qué hermosa es la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. Dice: confiesa tu pecado. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar. Y aparte de perdonarnos, dice que también nos limpia de toda nuestra maldad, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces nosotros, hermanos, continuamente tenemos que tener este ejercicio del salmista, ¿verdad? Examíname, Señor. Examíname, y si hay camino de maldad, de perversidad, revélamelo para que yo corrija, para que tú me guíes por tu camino eterno. Luego, aquí mismo en el capítulo 2 y en el versículo 1 de Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren qué hermoso, hermano. Dios ha dispuesto para nosotros, si nosotros tuviéramos que ir a una corte, ¿verdad? Y presentar defensa por nuestro pecado, que ya se nos confrontó. Pero dice que Él dispone de un abogado que va a defendernos, ¿verdad? Jesucristo mismo es nuestro abogado, que se presenta delante del Padre y que ve nuestra causa, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y continuemos en el camino del Señor. Gloria a su nombre. Miren, hermanos, en el Salmo 32 nosotros vamos a encontrar dos actitudes que uno puede tener cuando estamos hablando del pecado,
hemos reconocido que hemos pecado delante del Señor, ¿verdad? Aquí en el Salmo 32, nosotros vamos a ver en el versículo 3 cómo hay dos actitudes. La primera dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esa es una primera actitud de alguien que sabe que ha pecado delante de Dios, pero calla, no confiesa, se esconde, se disimula que no pasa nada, que todo está bien. Pero hay algo que pasa en el interior de nuestra existencia, ¿verdad? Porque aquí dice: cuando yo callé, mis huesos se envejecieron. Es decir, algo en mi interior. Ahí donde Dios nos habla, hermanos. Ahí donde está su espíritu en nuestro corazón, en nuestras vidas, que nos habla, que nos ministra, que nos exhorta y nos dice: oye, esto que estás haciendo está mal. Pero yo callo y digo: no, ya lo voy a dejar, o no es tan malo. Y algo pasa en el interior del corazón, ¿verdad? Pero entonces encontramos la segunda actitud, ¿verdad? Que está en el versículo 5 de Salmo 32. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios, hermanos. Porque esta es la actitud correcta del creyente, ¿verdad? Que nosotros, dice la Escritura de sí misma que es como un espejo, ¿verdad? Donde nosotros nos miramos. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando esos tiempos donde decimos: voy a leer la Biblia esta tarde, y Dios nos habla, hermanos. Y entonces dice que ahí, cuando Él nos habla a través de la Escritura, nos dice: estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces dice: declárale a Dios tu pecado, ¿verdad? Declárale, dile: Señor, he sido terrible. Ya me di cuenta. Aquí dice que tú no quieres que yo sea celoso, o que yo robe, o que yo haga esto. Señor, perdóname. Y le traigo mi pecado, mis maldades, ¿verdad? Al Señor. Y dice el salmista: y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Entonces, hermanos, el pecado se reconoce y se confiesa y se trae delante de Dios, ¿no? Vamos a regresar a Esdras. Y entonces, hermanos, el tercer paso de este circuito para corregir el pecado, ¿verdad? Para tratarlos cuando estábamos en pecado, hermanos. Dice que el tercero es que el pecado se corrige, ¿no? Dios nos está hablando y nos habla. ¿Y por qué siempre oigo la misma tipo de predicación, ¿no? ¿Y por qué siempre me vuelve a llegar a mi mente esto y eso? Porque no has corregido el pecado. Y Dios quiere que corrijas que endereces tus caminos, ¿verdad? Entonces, aquí regresando al capítulo 10 de Esdras, en versículo 11 y 12, cuando Esdras ya ha hablado al pueblo, miren cómo dice aquí, dice: ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. O sea, hay que corregir. Ya sabes que a Dios no le agrada que tengas esas mujeres por esposas. Bueno, dice: ahora tienes que quitarlas, que sacarlas, que expulsarlas, ¿verdad? Como dice el título del capítulo 10, expulsarlas. Apártate de esas mujeres extranjeras. Pero miren el versículo 12, qué interesante, la respuesta del pueblo. Dice: y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme tu palabra. Y esto es una respuesta hermosa, hermanos. ¿Y por qué? Porque, como hemos dicho, ¿verdad?
no se defiende uno, no se excusa uno, no se autojustifica uno, sino que uno dice, sí, es verdad, es esto que estoy haciendo, a Dios no le agrada. Perdóname, Señor, voy a corregir. Cuando la palabra ha sido recibida en el corazón, primero la recibimos en el corazón, entonces estamos listos para corregir lo torcido, ¿verdad? Lo que a Dios no le agradó. Miren, hermanos, nosotros tenemos algunas enseñanzas, por decir, en Lucas, en su capítulo 19, en el versículo 8. Bueno, en todo el capítulo 19 nosotros vamos a encontrar aquí la historia de Zaqueo, ¿verdad? Y en el versículo 8, la historia de Zaqueo es de un hombre que era chaparrito, que estaba esperando en un camino que pasara Jesús en Jericó, y que dice que se subió, la historia cuenta que se subió a un árbol, porque como estaba chaparrito no podía ver bien entre la multitud, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús va pasando por ese árbol, o sea, entre el camino de la multitud, Jesús ya sabía que ahí estaba Zaqueo, ¿verdad? Y entonces dice que le dice, bájate de ahí, Zaqueo, porque voy a ir a tu casa. Y Zaqueo tiene una respuesta muy, muy bonita. Cuando Jesús viene a su hogar y comparte con él, miren cómo dice aquí en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, es que él había recibido a Jesús en su hogar. Y yo me imagino que la presencia de Cristo lo impactó, y toda la plática que tuvieron ahí, y él fue confrontado con sus pecados, posiblemente era un tramposo, y tener a Jesús ahí obró en su corazón para corregir sus caminos torcidos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Judas Iscariote, Judas el traidor, y Pedro, hermanos? Cuando Judas, él vendió a Jesús, ¿no? Bueno, así dice la escritura, pero también dice la Biblia que todo lo que pasó, y hablando también incluyendo lo de Judas, fue conforme a la escritura. Pero la Biblia dice que Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de la terrible que él había actuado, dice que él fue y se ahorcó, ¿verdad? Pero también nos cuenta la escritura acerca de Pedro, ¿verdad? Que Pedro, que era tan animoso y que de Jesús, yo nunca te voy a traicionar, yo siempre voy a estar contigo, maestro. Dice, ¿a quién hay que, a dónde vamos a ir? Yo voy primero. O sea, siempre dispuesto y deseoso, y en ese carácter que tenía Pedro, ¿verdad? Y en esta plática que tuvo con Jesús, Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, vamos a verlo aquí en Mateo 26, 72, que Jesús le dijo, en el versículo 72, bueno, toda esta parte a partir del versículo 69 nos está contando cómo Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Y que estaban ahí como en una fogata en lo que Jesús pasaba esa noche, el juicio y todo eso que nos relata, ¿no? La última noche, y que una mujer reconoce a Pedro y le dice, tú estabas con Jesús. Y él dice ahí que él no lo negaba, más por decir el versículo 70 dice, más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Luego en el 72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y finalmente en el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
porque en ese momento se dio cuenta que había negado a su Señor. Y era un pecado terrible, era terrible, porque había estado con Cristo, porque había visto sus maravillas, porque había escuchado sus pláticas, porque seguramente le había abrazado y todo lo que había vivido con Jesús. Y él, me lo quiero imaginar, en un corazón destrozado por haberle fallado a su Salvador, ¿verdad? Pero ¿cuál es la actitud de Pedro? Nosotros encontramos a Pedro que él no se fue, él no huyó como Judas, sino que él se mantuvo con los demás, ¿verdad? Que él con los otros discípulos, esas horas, esos días, y por decir aquí en Marcos 16, en el versículo 7, cuando ya Jesús ya había sido la resurrección y que las mujeres habían ido a ver la tumba, ¿no? Y cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo. Esa era su intención, ¿verdad? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y dice que cuando llegaron no encontraron el cuerpo, pero sí encontraron, dice, vieron a un joven que estaba sentado del lado derecho ahí, la plancha, digamos, donde habían puesto el cuerpo. Y ya él les dice que no se asusten, que si buscan a Jesús, que al que habían crucificado, que él ha resucitado conforme se los había dicho, ¿verdad? Y en el versículo 7, hermanos, dice, pero ir y decir a los discípulos y a Pedro. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Porque este cuidado, ¿verdad? De traigan a Pedro, porque Dios conocía ese corazón agobiado de haberle fallado, pero que él no se había apartado, sino que él se mantenía. Y Dios, que es amplio en perdonar, ¿verdad? Que es amplio en levantarnos una vez más, limpiar nuestros pecados y recibirnos una vez más y encaminarnos por sus caminos de justicia. Y entonces dice, avísenles a los discípulos y a Pedro. Y hermanos, Dios es bueno, Él perdona nuestros pecados, nuestras faltas, ¿verdad? ¿Cuántas veces cae el justo, hermano? Muchas veces. Y las muchas veces Dios nos vuelve a levantar porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos, que reconozcamos nuestro pecado, que lo confesemos y que corrijamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de examinar nuestras vidas y corregir nuestros pecados. Hay pecados que sí se ven, ¿verdad? Hay los vicios, hermanos. Cuando el Señor ya nos sacó del alcohol o de las drogas y ya no quiere que volvamos allá, nos ha dado el poder de su presencia para no necesitar estas cosas, ¿verdad? O aquellos hermanos que leían los horóscopos y que tenían en su casa toda una colección de libros para leer las estrellas o fetiches, brujería, pero Dios quiere que cuando vengamos, hemos venido a su presencia, que Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas, que nosotros nos deshagamos de todas esas cosas que ya no estén en nuestras casas. Y todas esas cosas que son abominación delante de Él, ¿verdad? Pero esos son los pecados, las cosas que sí se ven, pero también nosotros sabemos que hay pecados que no se ven, digamos, que comparados con los vicios, y no esas cosas que son del corazón, que son nuestras envidias, nuestros, miren aquí en Efesios 4, dice, Efesios 4, dice, el que hurta, no hurte más, en el versículo 28, ¿verdad?
hay que corregir. Luego, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya, nosotros ya no decimos ni groserías, ni hablamos mal de otras personas, ni mentiras, hermanos. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quitad de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces hay pecados, hermanos, que no se ven, pero que son actitudes viciosas que tenemos en nosotros y que tenemos que quitarlas porque Dios ya nos limpió. Y si nosotros continuamos haciendo estas cosas, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los 3 pasos de este circuito para corregir el pecado, hermano? La confrontación con el pecado. Cuando Dios nos ha hablado y nos ha dicho, esto que tú haces está mal, es pecado y me ofende. El segundo es el pecado que ya se nos ha dicho, lo debemos reconocer y lo debemos de confesar delante de Dios, ¿verdad? Reconocer que sí es cierto, que lo que hacemos ofende a Dios y traerlo delante de Él y decir, Señor, esto que yo estoy haciendo, yo sé que te ofende, yo te pido que me perdones, que me limpies. Y el pecado se corrige, ¿verdad? Quitar, dejar de hacer aquellas cosas que a Dios han ofendido en nuestras vidas, hermano. Y pues esta es la manera en que terminamos este libro de Esdras, hermanos. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas muy bellas para nuestras vidas, Dios, y pues que su palabra haga en nuestras vidas de frutos de cambios que glorifiquen su nombre. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú has sido fiel en medio de nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti para que tú tomes nuestras vidas, Señor. Nos hables, nos confrontes, Señor, nos declares nuestro pecado y lo que te hemos ofendido, Señor, y que lo traigamos delante de ti porque tú eres fiel y justo para perdonar, Señor, y has dicho que hay abogado delante de nosotros, Padre, y que corrijamos, Señor, que dejemos de hacer esas cosas, que nos apartemos de eso, Señor. Has enviado tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, Señor, que es el que tiene la fuerza que nos da aquí en nuestro corazón, Señor, para